¿sí? Así queda registrada también esta parte de la clase, chicos. Bueno, les digo algo para que tengamos en cuenta. Puede resultar engorrosa y tediosa la ley, pero es necesario, Se me hacía tonta que tenemos... es necesario saberla, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se escuchó? Sí, profe, se escuchó. Gracias, gracias. Muy amable. Un segundito que termino de admitir a todos los compañeros y seguimos, chicos. Bueno, vamos a compartir pantalla, así seguimos y mientras siguen entrando los voy admitiendo, ¿les parece? Si no se va a hacer muy tarde. Se cortó otra vez. ¿Están ahí? ¿O se cortó de nuevo? No, estamos ahí, estamos. No se cortó, ¿no? No, no se cortó. Me dio la sensación de que se había cortado, pero no. Bueno, continuamos, ¿sí? Bueno, estamos en la segunda entrada, continuamos con el desarrollo del contenido de la ley 24.004, más en particular del decreto reglamentario, ¿sí? 2497/93, donde el Poder Ejecutivo Nacional diferencia dos subniveles en el nivel profesional de ejercicio de la profesión, ¿sí? En el capítulo 4, en cuanto al registro y matriculación, en el artículo 12 en particular, nos informa la ley que para el ejercicio de la enfermería, tanto en el nivel profesional como en el auxiliar, se deberán inscribir previamente los títulos, diplomas o certificados habilitantes en la Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, la que autorizará al ejercicio de la respectiva actividad otorgando la matrícula y extendiendo la correspondiente credencial. En el artículo 13 nos refiere la matriculación en la Subsecretaría de Salud implicará para la misma el ejercicio del poder disciplinario sobre el matriculado y el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados en la presente ley. En el artículo 14, la ley nos es muy clara a decirnos y expresarnos cuáles son causas para la suspensión de la matrícula profesional. En primer lugar, en el punto A, por petición del propio matriculado, del propio profesional, del propio interesado. En el punto B, por sanción de la Subsecretaría de Salud, que implica inhabilitación transitoria. En el artículo 15 nos habla de cancelación de la matrícula. En el punto A, por petición del propio interesado, profesional o matriculado. En el punto B, anulación del título, diploma o certificado habilitante. En el punto C, sanción de la Subsecretaría de Salud que inhabilite definitivamente para el ejercicio de la profesión o actividad. Y en el punto D, por fallecimiento del profesional. Vale aclarar en este punto, ¿sí?, que hace referencia a algunas situaciones en particular, por ejemplo, fallecimiento del matriculado o propia petición, ¿sí?, del mismo profesional, y otras circunstancias que obedecen a anulación del título, diploma, certificado o en algunos casos de
suspensión transitoria o permanente, es decir, definitiva de la matrícula, que puede ser por fallos judiciales, ¿sí? Por errores de mala praxis, ¿sí? Propios del ejercicio profesional. Vale hacer esta aclaración. Continuamos, chicos. Ahora va a hablar de la autoridad de aplicación de la presente ley. ¿Quién es el responsable de hacerla entrar en vigencia, de que se cumpla? En el capítulo 5 de la presente ley hace referencia a la autoridad de aplicación, la cual se constituye en la Subsecretaría de Salud, en el artículo 16, y contempla en los siguientes puntos, a saber, las diferentes funciones como autoridad de aplicación. En el punto A debe llevar a cabo la matriculación de los profesionales auxiliares de la enfermería comprendidos en esta ley. En el punto B debe ejercer el poder disciplinario sobre los propios matriculados. En el punto C tiene la tarea de vigilar y controlar que la enfermería, tanto en su nivel profesional como auxiliar, no sea ejercida por personas carentes de títulos, diplomas o certificados habilitantes o que directamente no se encuentren matriculados. Y en el punto D contempla ejercer todas las demás funciones y atribuciones que la presente ley otorga. Continuando, en el capítulo 6, en particular haciendo referencia al artículo 18, la Subsecretaría de Salud ejercerá el poder disciplinario a que se refiere en el inciso B del artículo 16, con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputársele a los matriculados. En el artículo 19, las sanciones serán, en primer lugar, en el punto A, llamado de atención, en el punto B, apercibimiento, en el punto C, suspensión de la matrícula, y en el punto D, cancelación de la matrícula. En el artículo 20, la ley nos expresa que los profesionales auxiliares de enfermería quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley por las siguientes causas. Punto A, condena judicial que comporte la inhabilitación profesional. Punto B, contravención a las disposiciones de esta ley y su reglamentación. Punto C, negligencia frecuente o ineptitud manifiesta u omisiones graves en el cumplimiento de sus deberes profesionales. Artículo 21. Las medidas disciplinarias contempladas en la presente ley se aplicarán guardándolas en proporción a la gravedad de la falta o incumplimiento en que hubiera incurrido el matriculado. El procedimiento aplicable será el establecido en el título 10º, artículo 131 y siguientes de la ley 17.132, ley en la cual se establecen las reglas del arte de curar para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas. El artículo 22 de la presente ley expresa muy claramente que en ningún caso será imputable al profesional auxiliar de enfermería que trabaje en relación de dependencia el daño o perjuicio que pudieran provocar los accidentes o prestaciones insuficientes que reconozcan como causa la falta de elementos indispensables para la atención de pacientes o la falta de personal adecuado en cantidad y o calidad o inadecuadas condiciones de los establecimientos. La bibliografía que se utilizó para el desarrollo del presente audiolibro corresponde a Ética Médica, Interrogantes acerca de la medicina, la vida y la muerte, de Vélez Correa, del año 1987, y todo el contenido en referencia al marco regulatorio
del ejercicio de la enfermería correspondiente a la ley 24.004 en todo el ámbito geográfico del territorio de la República Argentina. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, aquí estamos. ¿Están todos ahí presentes? ¿Se escucha claro? Sí, profe. Bueno, al final pudimos solucionar el inconveniente, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Pudieron escuchar claro? Por el momento lo escuchaba más bajito, profe, nomás. Ah, bueno, está bien. No sé si es mi celular igual, todo puede ser. Bueno, yo igual en un rato les voy a compartir las grabaciones, ¿sí? Y yo considero que en la grabación salió claro todo el contenido expuesto. Escúchenme una cosa. En 15 días es el primer parcial de la materia, ¿sí? En la segunda clase les informé la fecha. Así que no se duerman. ¿Estamos? Por favor. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. No, Entra todo, imagino, desde el día 1 hasta el día de la fecha, ¿no? Como siempre. Ok. Escúchenme una ¿Cómo cosa. va a ser el parcial, profe? No importa. Siempre entra todo. Y lo más factible es que el parcial sea a través de formularios, quiero suponer, ¿sí? Porque es uno de los formatos más adaptables, teniendo en cuenta que es todo virtual, ¿sí? También... Profe, Sí, Estela, dígame. ¿y va a ser algo orientativo, algunas preguntas orientativas o lo va a dejar así nomás? En el transcurso de lo que queda de la semana les voy a compartir una guía de estudio para que puedan orientarse, ¿sí? Muchas gracias. No, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual como decía Noelia recién, entra todo de la primera clase, volviendo si quieren hacemos un raconto de lo que venimos viendo hasta ahora, en estos minutos que nos quedan. Ética, ¿sí? Diferentes definiciones de ética. ¿Qué era la ética? La ética era la ciencia que se ocupaba del estudio de las conductas humanas, ¿sí? Era la única ciencia que se ocupaba de evaluar las otras ciencias. Acuérdense que las demás ciencias, ¿qué hacían? Se ocupaban de relatar los hechos que ocurrían en el mundo, ¿sí? Y de sus propias experimentaciones. Luego fuimos hablando de lo que es la bioética, de la aparición de la bioética. La bioética es la ciencia que se ocupa de las ciencias que se relacionan con el estudio de la vida o de la biología. Acuérdense que habíamos hablado también de una concepción de la ciencia como absoluta, en la cual no se permitía ningún tipo de interpelación, ¿sí? En algún momento la única autorizada a cuestionar a la ciencia era la propia ciencia, con la finalidad, ¿cuál era la finalidad? De que nadie le interpelara, de que nadie le preguntara los por qué. Decían los autores propios de la materia, decían que era con la finalidad de que pudiesen ejercer libremente la ciencia, ¿sí? Y los únicos autorizados eran a cuestionarla los propios científicos. Hasta que en un momento, mediando aproximadamente el siglo XX, por pararnos objetivamente en un lugar temporal, ¿sí? Empiezan a surgir ciertas interpelaciones y la que se empieza a inmiscuir en la ciencia, en las otras ciencias, es la ética. ¿Sí? A partir de ese momento nace la bioética. ¿Y dónde surge, dónde se produce ese punto de inflexión, como ese quiebre? Cuando se produce la experimentación con la energía nuclear, ¿sí? El lanzamiento de las bombas nucleares sobre poblaciones civiles en Hiroshima y Nagasaki, donde también se pudo contemplar la experimentación que desarrollaban los médicos alemanes, ¿sí? Pertenecientes al ejército nazi, que eran realmente de una gravedad inconmensurable desde el punto de vista del sometimiento y sufrimiento del dolor al cual era perpetuado en pos de la población no solo de mujeres, sino de hombres, niños, ¿sí? De judíos, y en ese momento es como que se produce un quiebre
donde lo que en un momento fue legal, indiscutible y no se podía interpelar, pasó a ser interpelado, ¿sí? Y hay una nueva concepción de la ciencia, porque en un momento se concebía la ciencia y la tecnología por separado. Acuérdense que hoy en día, más llegado a nuestras épocas, se acuñó un término que se denomina tecnociencia, ¿sí? En el cual no se puede concebir la ciencia separada de la tecnología. Otro tema al cual habíamos hecho referencia era que no siempre los desarrollos tecnológicos, ¿sí? No siempre los desarrollos tecnológicos se emplean de la misma manera dependiendo el lugar del globo terráqueo donde quieran ser implementados, ¿sí? Habíamos hecho como ejemplo, habíamos utilizado la provisión de una computadora, de un elemento electrónico, ¿sí? Que muchas veces son suministrados a poblaciones donde ni siquiera hay tendido eléctrico para que pueda ser utilizado. ¿Sí? No empiezan a echar. Bueno, Petragali tiene el micrófono prendido. Perdón, estaba retando a mis perritos porque quieren comer y lo sigo escuchando a usted y no puedo ir a darles de comer. Bueno, díganle a los perritos que esperen, por favor, ¿sí? Y por eso le dije que no empiecen a hinchar. Bueno, Perdón, profe, perdón. les dijo hinchar y no les dijo otra cosa, pero bueno, no importa. No, porque yo los trato bien, no soy maleducada con ellos porque ellos tienen que entender con amor. Ah, muy bien. Siempre con amor, muy bien. Bueno, escuchen. Continuamos. Estamos haciendo como un repaso en general de todos los temas que venimos desarrollando en el cuatrimestre. Estábamos en que no siempre los avances científicos y tecnológicos son beneficiosos para todos, ¿sí? Por ejemplo, cuando una computadora o un medio electrónico es suministrado a un niño o una población en particular donde ni siquiera hay tendido eléctrico, esa computadora va a ser inocua, es decir, no se va a poder utilizar, no va a tener ninguna funcionalidad, va a quedar meramente en el hecho de esta persona tiene computadora, no la va a poder ni utilizar. ¿Por qué? Porque no hay cableado eléctrico, no hay electricidad y menos va a haber servicio de internet. ¿Se entiende? Y también desarrollamos en algún momento que hoy en día los desarrollos científicos tecnológicos estaban siendo dirigidos desde la ética hacia contemplar las necesidades básicas de las personas, ¿sí? Y contemplando no solo las necesidades básicas de las personas, sino contemplando los derechos de las personas, ¿sí? El derecho de la igualdad, ¿sí? El derecho al trabajo, el derecho a una fuente de agua potable, ¿sí? A una eliminación de excretas adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, lo que continuamos desarrollando, ¿sí? Son si los avances científicos y tecnológicos eran beneficiosos o no para el desarrollo y para el desempeño de la enfermería. ¿Se acuerdan de esa parte que habíamos visto? ¿Y lo que habíamos ejemplificado? Sí, profe. Nadie te tira un centro, ¿eh? Monzón, no sé dónde está parado. ¿Con quién está hablando? No me está dando bola. Un centro, alguien puede tirar un centro, ¿no? Y compartir algo de lo que vimos, ¿no? ¿Qué habíamos ejemplificado? ¿Qué habíamos ejemplificado? Que muchas veces depende la actitud que uno tome, ¿sí? Con esa tecnología, la cual tenemos al alcance de la mano, ¿sí? Si no la conjugamos con la observación propia de la enfermería, puede jugarnos, ¿sí? No a favor, sino por ponérsenos en contra, ¿sí? Por ejemplo, habíamos citado, ¿sí? Ejemplificado con la desconexión de un monitor multiparamétrico. Por ejemplo, la desconexión... Sí, profe, ahí habíamos dado el ejemplo de la serie esa que yo miraba, que una vez habían quedado sin sistema de computación, y tuvieron que recurrir a la historia clínica en papel, o sea, recurrir a la vieja escuela, y como que readaptarse a la tecnología. A veces el papel que a veces juega a favor y juega en contra la tecnología, que uno se acostumbra a eso, y después te quedás sin eso y es como que te quedás en blanco. Habíamos dado ese ejemplo. Perfecto, perfecto. También otra cosa que me hizo acordar, ahora que habló usted, Lorena,
es cuando hablábamos de no solo de la ciencia, del concepto absoluto de ciencia, sino cuando hablábamos de que la ciencia también no era igualitaria en algunos aspectos. Y usted había puesto el claro ejemplo de la película en el cual eran investigadores de la NASA, ¿sí? Y hacían esa discriminación tan particular en personas. Ah, sí, el de las chicas negras, de la raza negra. Exacto. Sí, sí, muy bueno. Donde la chica, a pesar de tener un máster en esa especialidad, en matemáticas, no era tenida en cuenta y era subestimada, ¿sí? Cuando ella fue capaz de resolver ese inconveniente que habían tenido, ¿sí? ¿Se acuerdan que no sabían usar esa computadora? Era una de las primeras computadoras que habían desarrollado. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bueno. Que al final la dejan a una de ellas como jefa de área de computación, y la otra resuelve el gran problema matemático que era que cuando se eyectaba el cohete no se cayera, el cohete no se cayera. Exacto. O sea, no volviera por la gravedad, y ella lo resolvió. Y bueno, pero la subestimaban porque era negra. Exacto. Y mujer. Exacto. Bueno, hoy en día, en más o en menos, esos cuestionamientos están siendo dejados de lado, pero todavía existen, ¿sí? Todavía no se pudieron desterrar. Bueno, y por último, hoy lo que desarrollamos hoy, el contenido de la ley 24.004 del ejercicio profesional de la enfermería en el ámbito nacional, es lo último que entraría, ¿sí? Dentro del primer parcial. ¿Estamos? Sí, profe. Escúchenme una cosita, yo durante el fin de semana les voy a hacer llegar al Classroom, ¿sí? Les voy a compartir una guía orientativa con los temas, para que ustedes recuerden y puedan guiarse, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Profe, perdón, el audiolibro ya está en el... Sí, desde el martes. Classroom. Desde el martes está en el Classroom. Está bien, perfecto. No, yo porque no tuve tiempo mucho de mirar todas las materias, por eso lo pregunto. Escúchenme una cosa, y también lo que voy a hacer, les voy a subir al Classroom un PowerPoint que hay, por si les resulta muy tedioso el audiolibro, ¿saben? Ah, eso le iba a decir, si podía subir sí, yo también el power de este. Yo también Yo no lo pude abrir, profe. ¿Cómo, perdón? Que yo no pude verlo, o sea, no me permitió abrirlo. Bueno, así que... lo que les voy a hacer llegar también al Classroom es un PowerPoint con todo el contenido que desarrollamos hoy, que también lo tengo hecho, ¿sí? Perfecto, bueno, gracias. muy amable. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 3 de la tarde en Organización y Gestión, ¿sí? Gracias. Perfecto, Bueno, muchas gracias, que profe. descansen. Mañana, profe. Gracias por la paciencia. Chao, profe, que descanse. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Chau, Pablito. Hasta mañana, chicos. Chau, Monzón. Hasta mañana. Hasta luego.